Y el tema que vamos a ver ahora es cómo desarrollar ambientes que promuevan el discipulado. En el tema general es cómo desarrollar planes de discipulado. En la sesión anterior, lo que les compartimos fue que para poder desarrollar planes de discipulado tenemos que tener una visión. Y ahora vamos a hablar cómo crear un ambiente para desarrollar discípulos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Esto nos va a servir de introducción para el tema. En cuanto a tener un plan de discipulado en la iglesia, debe usted preguntarse qué es lo que usted quiere lograr. Aquí les hemos aclarado que dar clases no va a producir madurez. Dar clases lo único que da es conocimiento. Como en algunas iglesias o la mayoría de iglesias lo que hacemos es tener clases de discipulado y según nosotros ya estamos discipulando, ¿verdad? Pero en realidad, si ustedes recuerdan, el método de Jesús era un método interactivo que tenía aquella reflexión con el maestro, escucharlo a él también, tareas prácticas ministeriales, ese roce entre ellos que provocaba pues descubrir su carácter. Y era una cosa, era un ambiente más bien, no eran clases de discipulado. Eso es una cosa importante. Entonces, si queremos desarrollar creyentes maduros, si esa es nuestra visión, entonces lo que le estamos proponiendo es desarrollar un ambiente para que todo el que se acerca a la iglesia tenga la posibilidad de crecer en su fe. Esa es la propuesta que le estamos haciendo. Puede ser que parte de ese ambiente sean las clases de discipulado, pero no es solamente dar clase. Andy Stanley, en su libro amplio y profundo, el cual les recomiendo, está en español, para que lo lean, lo examinen bien, propone 5 catalizadores de la fe en base al cual pudiéramos nosotros desarrollar un ambiente discipulado. Recuerden que un catalizador es un acelerador, usando el tema de la química, ¿verdad? Por ejemplo, yo que he trabajado en la construcción, he visto que a veces en el concreto, cuando lo lleva la concretera, ¿verdad? Esas fábricas de concreto que lo llevan en camiones, y hay necesidad de que al concreto se le acelere el proceso de endurecimiento, se le agrega un químico, un catalizador, para que eso suceda. Entonces, si nosotros tenemos creyentes que pueblan, llenan las iglesias y pasan décadas y nunca maduran, quiere decir que estamos equivocados en el ambiente que les estamos proponiendo. Y les hemos hecho creer que tienen que llegar a sentarse y a escuchar y eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces necesitamos acelerar la fe en ellos, es decir, cómo poder hacer que su confianza en Dios se afirme de manera que sean creyentes maduros. Entonces, los 5 componentes o los 5 catalizadores de la fe que deben estar presentes en un ambiente de desarrollo de discípulos es la enseñanza práctica, las disciplinas personales, el ministerio personal, es decir, el servicio, las relaciones providenciales y las circunstancias cruciales. Esas son las 5 cosas. Hoy vamos a ver 3 de estas características por cuestión del tiempo y la próxima semana vamos a cerrar con las últimas 2 características de los ambientes de discipulado. Entonces, hablemos de el catalizador número 1, que es la enseñanza práctica. Y para ello vamos a ir a este pasaje que cierra el discurso de Jesucristo en el Sermón del Monte, donde les está dando una serie de instrucciones, abordando situaciones bien prácticas de la vida, como es la ansiedad, que se ha catalogado como la enfermedad del siglo, la ansiedad. Es bien tremendo que hasta jovencitos están medicados ahora por cuestiones de ansiedad. Y eso es todo lo que se les ocurre a los médicos, es medicar a las personas. Y no es algo tan, pues, recomendable. Es medicar a alguien. Esos químicos es una cosa
que es un doble filo, ¿verdad? Pero Jesucristo, después de abordar temas prácticos como son las finanzas, la amistad, el amor al dinero, el tema este de la seguridad, en que está nuestra seguridad, muchas cosas así, el perdón. Él al final cierra el discurso y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahí estaba el estilo de Jesús. Era una persona que enseñaba cosas que la gente necesitaba, y eso era lo que hacía la diferencia de Jesús. Por eso le decía a la gente, es que él enseña con autoridad, no solamente enseña para demostrar que sabe. Y creo que esa es una de las cosas que los predicadores tenemos que entender. Jesucristo enseñaba para que hubiera una transformación en las vidas de sus oyentes. Ese era todo su propósito, que la gente decidiera qué cosas en su vida necesitaban cambiar. Cuando entra a la casa de Zaqueo, ¿cuál es el resultado de la sola presencia de Jesús dentro de la casa de este hombre? Es una transformación. Él grita y dice, señores, yo ya no aguanto más, lo que quiero yo es devolver todo lo que he defraudado. Eso es exactamente una manifestación de la predicación, ¿verdad? Una acción que refleja que el evangelio ha tenido una acción en la vida de las personas. Entonces, el problema que nosotros como predicadores tenemos es que enfatizamos mucho el conocimiento, cuando Jesucristo nunca reprendió a la gente por su falta de conocimiento. Siempre les reprochó que no tuvieran fe, pero nunca él dijo qué cosa que ustedes no saben. No andaba buscando la aprobación mental de los hechos. Cuentan que había un pastor en una iglesia que era muy metódico, muy académico para predicar, y siempre citaba pues los libros que él leía y todas las cosas. Estaba bien entusiasmado enseñando. Y un día se le acercó un miembro de la iglesia y le dijo, hermano pastor, mire, ¿y por qué no invita al griego a predicar? ¿Y cuál griego? Le dice, yo no sé a qué te refieres. Es que yo siempre oigo que usted dice, el griego dice aquí, el griego dice allá, y como dice el griego, entonces le dice el miembro, yo creo que el griego debe ser un gran predicador. Bueno, a algunos nos pasa así, ¿verdad? Que lo que realmente hacemos al predicar es solamente causar una sensación en las personas de que sabemos mucho, de que hemos estudiado mucho. Pero eso no es el objetivo de la predicación. La enseñanza práctica que mueve a las personas a la acción es una de las cosas principales que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Entonces, esto es un gran desafío. Si usted, sin ánimo de criticarle, tiene una iglesia que le requiere predicar 6 o 7 veces a la semana, está en una situación de que ya no tiene tiempo para preparar los mensajes. Si usted es pastor y tiene que pastorear, y predicar es una de las acciones de pastorear, significa que usted está en el punto que solo abre la Biblia y comenta versículos, como a veces hasta por la radio y en programas de televisión se escuchan predicadores que así descaradamente dice, vamos a platicar la Biblia, dice, y leen un texto y ya interpretan, ya quiero decir, aplican, ¿verdad? Dicen cosas para que la gente haga sin ninguna lógica, ¿verdad? ¿Por qué dice el texto eso? No hay ninguna interpretación del texto, y eso es porque no hay tiempo, pues no tienen tiempo. Eso pues debería llevar a reflexionar, ¿verdad? Sobre qué es la iglesia. Si estamos serios en que lo que nosotros queremos es producir creyentes maduros, entonces tenemos que buscar la manera en que la gente cambie, en que la gente madure, no solamente llenarlos de información. Bueno, tenemos este día varias paradas en las que vamos a tratar de reflexionar. La primera de ellas es en cuanto a lo que nosotros comunicamos a los miembros de la iglesia. Le pregunto yo, defina lo que la gente debe saber para poder actuar.
Cuando usted quiere que las personas actúen diferente, entonces sí define un concepto, un principio que ellos necesitan saber. Un principio básico, por ejemplo, es perdonar. ¿Qué necesitan ellos saber para que puedan perdonar? Segundo, concluye sus enseñanzas con preguntas orientadas a fomentar la discusión. Esto va a hacer que el nivel de madurez de las personas crezca. Esto se puede dar muy bien en los grupos, en los hogares. Claro, hoy la pandemia los ha detenido, los que ya los tenían, pero podemos hacerlos, por ejemplo, en restaurantes. Los restaurantes están abiertos y ahí se puede invitar ahí a una comidita, una merienda y pues tener una discusión. Los mismos miembros de la iglesia, no tiene que ser el pastor, ellos compartiendo. Cuando usted mira los seminarios seculares a las empresas, los capacitadores siempre incluyen grupos de discusión y ponen a la misma gente a que esté discutiendo. No tiene que ser él el que lo está haciendo, porque un adulto tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y él puede atraer realmente mucha edificación a las personas. Pasemos al catalizador número 2. Recuerde, el primero es que las enseñanzas tienen que ser prácticas, ya sea desde el púlpito, en los grupos celulares, aún lo que se les enseña a los niños, que ese es otro tema grande, ¿verdad? No solo es cuidar a los niños, sino también formarlos a ellos desde niños, amar al Señor. También podemos nosotros incluir cosas bien prácticas. El segundo catalizador de la fe que usted debe incluir en su ambiente de discipulado son enseñarle a los miembros disciplinas personales. ¿Qué tipo de disciplinas? Bueno, uno como por ejemplo el que Jesús decía que tenía recompensa. Cuando tú te pongas a orar, dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. No solamente es el dar en secreto que Dios recompensa, sino que también la oración. Y la oración es una disciplina del cristiano que hay que aprenderla. Veo yo una situación en las iglesias que somos así bien dados a lo emotivo, a lo sobrenatural, a la emoción, ¿verdad? Que tiene que suceder, que enfatizamos mucho esas cosas y somos negligentes en enseñarle a los creyentes disciplinas espirituales. En el fondo, muchos pastores creemos que de manera mágica la persona va a entrar malvado, pecador, y de repente en el mismo día, en pocas horas, ya va a salir nuevo, transformado por una cosa así como mágica. Hay ciertas cosas que cambian en la vida, pero como bien decía un predicador muy reconocido, decía, cuando usted el Señor lo salva, su alma es salva, pero su mente es mundana. Hay muchas cosas en su mente que necesitan ser sustituidas por la palabra de Dios. Entonces es bien importante enseñar disciplinas y la primera de ellas es estas disciplinas que nos llevan a buscar comunión con Dios, es decir, una vida devocional privada. El versículo que acabamos de leer dice que el Señor ve en lo secreto y eso es una cosa bien linda, ¿verdad? Enseñarle a los miembros de la iglesia, a sus discípulos, que Dios está con ellos. Dios les mira en todo lugar, no importa dónde estén. Ellos pueden buscar un lugar privado para poder conectarse con Dios. Hay jóvenes bien creativos que buscan escondites, ¿verdad? Para estar ahí a solas con Dios. Y cada quien, ¿verdad? Lo importante es que lo hagan. Les recomendamos en este caso, hermanos, que ustedes hagan retiros para enseñar la vida devocional, es decir, un método. Puede usted hacer un retiro o varios retiros por edades o por grupos familiares con los líderes y proponerse un año, arrancar con que toda la iglesia, por lo menos todos los que quieran, usted les va a enseñar a tener vida devocional. ¿Y qué significa eso? Les va a decir, hermano, usted se va a levantar más temprano, media hora, esa media hora la va a dividir así. Va a hacer una oración para pedirle a Dios sabiduría, para leer el texto, va a leer la Biblia, luego va a preguntarle a Dios
qué puede hacer con ese pasaje que a lo mejor usted les puede estar mandando una guía de lectura, no de estudio, hermano, no de lectura. Y con preguntas bien sencillas que son, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hay alguna cosa aquí en este texto que me dice que debo de cambiar? Y luego una oración de cierre para pedirle al Señor que pueda tener fuerzas para practicar ese principio y si las hubieran, orar por peticiones personales y otras personas. En ese sentido ya cubrió una media hora bien fabulosa. Esas cosas tan sencillas no se están enseñando en las iglesias porque estamos demasiado enfocados solamente en la vida pública, en hacer cultos y todo eso. Los pastores nos hemos convertido en oradores profesionales, no porque hablamos bien, sino porque solo oramos en público, ¿verdad? Y en nuestra vida privada muchas veces no lo estamos haciendo como debería ser, ¿verdad? Una vida, aquella devoción práctica, viva con Dios y que usted siente que Dios le habla y lo está dirigiendo. Y ahí va, ¿verdad? Caminando. Esa es una cosa muy importante que los líderes cristianos debemos de cultivar. Y si no lo estamos haciendo, busquemos la manera. Aquí en Red de Hechos 2 le recomendamos que busque un par, ¿verdad? Un par es un colega suyo, otro pastor, otro líder de confianza. Nosotros podemos servir con mucho gusto, este servidor, mi esposa, ¿verdad? Otros líderes de la red, para solamente que usted diga, hermano, fíjese que yo quiero comenzar esta actividad. ¿Puede usted preguntarme si lo estoy haciendo? Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros programamos cada cierto tiempo preguntarle cómo le va. Y usted sabe que si le vamos a preguntar, se va a preocupar de hacerlo. Esa es una buena cosa que le recomendamos. Enseñar cómo tener vida privada devocional y usted como líder también tenerla, pero de una manera fuerte. El orar y el ayunar son parte de las disciplinas personales. Aquí a los discípulos les puede ayudar programando ayunos mensuales de la iglesia, ya sea para que oren ellos en sus casas y usted les manda una guía o para reunirse como iglesia. El problema en las iglesias es que la gente no llega, ¿verdad? Entonces usted sabe cómo es la dinámica, pero el asunto es que la gente lo haga, eso es lo más importante. Una tercera característica de las disciplinas personales es dar. Y aquí hay algo que me ha parecido muy bonito, muy bueno, muy práctico, es cómo enseñar a la gente a dar. Porque algunos de nosotros privamos a la gente de esta bendición de encontrar en el dar una disciplina espiritual que les va a bendecir en la vida. Entonces hay que enseñarles que cuando usted da a Dios, lo da de manera prioritaria y de manera progresiva. ¿Por qué prioritaria? Porque primero le da a Dios. El doctor Wall recomienda que en cuanto a las finanzas, dice, dé su diezmo, ahorre y después haga lo que quiera con el resto. Si no, usted no ha dado a hacer presupuestos como yo, pues con solo esas tres prácticas usted está a salvo, ¿verdad? Dar su diezmo. El doctor Wall, bueno, el doctor Wall, para los que no saben, el doctor Jim Wall es el fundador de Red de Hechos 2 en Estados Unidos y ahora pues está pastoreando una iglesia y ha delegado eso a otra persona, pero él recomienda que demos nuestros diezmos, ahorremos el 10% y vivamos con el 80% y vamos a ver nosotros una bendición. Si imagina usted esta disciplina por 30 años, realmente usted no estuviera preocupado por ninguna pensión de nada porque estaría viendo ahí una bendición. Dar de manera prioritaria. ¿A qué le da primero? Deberíamos darle primero a Dios. Luego, progresiva. En este caso, tomando el ejemplo del pastor Andy Stanley, él recomienda que para enseñarle a la gente, especialmente aquellos que son un poco duros para dar, que le comiencen dando a Dios el 1%, no el 10%, ¿verdad? Sino el 1% y que vayan creciendo cada año. El objetivo de esto, ponga cuidado usted, es que la persona aprenda a poner su confianza en Dios y no en el dinero. Porque el que nunca lo ha hecho en su mente tiene, ¿y cómo voy? Si apenas voy subsistiendo con lo que tengo, ¿cómo me voy a separar de un porcentaje de mi ingreso? Voy a entrar en crisis. Entonces aquí viene la fe, ¿verdad? Usted tiene que confiar que Dios le va a ayudar. Entonces usted le va enseñando a la gente hasta que
cruza pues la barrera del 10%. Le cuento que algunos hermanos se han puesto la meta de ser diezmadores revertidos. ¿Cómo así? Que en lugar de vivir con el 90%, viven con el 10% y dan el 90% a Dios. Uno de estos dadores revertidos, diezmadores revertidos, es el pastor Rick Warren y su esposa, quienes pues se hicieron realmente millonarios. El pastor Rick Warren con la edición de sus libros, que ha escrito muchos, pero hay algunos que han sido tan grandes éxitos que le dan ingresos millonarios realmente al pastor Rick Warren. Entonces es lo que hizo hace como unos 20 años que tuvo este gran éxito. Él preguntó en su iglesia y dijo, en estos últimos 25 años de estar pastoreando en la iglesia, ¿cuánto me han pagado a mí de salario? Y una vez que le dijeron, lo volvió a dar a la iglesia. Regresó todo el salario de 25 años de toda esa riqueza que Dios le había dado. Y de ahí en adelante comenzaron ellos a ir elevando el dar cada año hasta que ahora en este momento ellos están viviendo con el 10% de ingresos. Claro está que el pastor Rick Warren no ha comprado ninguna mansión, él sigue viviendo en su casa. Hay que vivir una vida modesta porque de otra manera no se puede, ¿verdad? Claro está que si el Señor le da $1 millón al año, vivir con $100,000 no está tan mal, ¿verdad? Pero oiga bien, el Señor se lo ha dado por su generosidad. Así es que estas aventuras de fe son las que los miembros de la iglesia, un creyente maduro, hermano, debe de, bueno, congregarse, ¿verdad? Participar de las dinámicas de la iglesia, debe tener una vida devocional privada, debe orar, debe ayunar y debe dar, ¿verdad? Debe dar. Ese es un creyente maduro. Entonces, usted ya está viendo cuando dice un creyente maduro es alguien que se congrega regularmente, alguien que participa. Si usted tiene grupos celulares, ahí está esa persona. Es alguien que da, es alguien que evidencia tener una vida devocional privada y participa de las actividades de oración y ayuno de la iglesia. Ahí tiene un cristiano maduro y usted va a ver, pues, conductas en estas personas que en las últimas dos características del ambiente de discipulado usted va a ver lo necesario que son. Ahora vamos entonces aquí a la parte de disciplinas espirituales, ¿cómo estamos? ¿A qué edad comienza a enseñar la importancia de las disciplinas espirituales personales a la gente de su iglesia? No se conforme a estarle enseñando solamente a los adultos. Incorpore a los niños a aprender a orar, a los jóvenes, a los adolescentes, cómo les hace falta. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia usted refuerza este valor a los jóvenes y cómo lo hace? ¿Cómo les enseña a los jóvenes la importancia de orar? ¿Cuáles devocionales y recursos de estudio bíblico personal ponemos a su disposición y hasta qué punto son accesibles? ¿Qué tan fácil es que una persona consiga una guía de lectura bíblica, una Biblia, o que le enseñen a usar el celular para poder leer, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas bien importantes. ¿Qué tan fácil es que las personas consigan una Biblia en su iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que presentó un mensaje sobre las disciplinas espirituales? ¿Son las disciplinas espirituales una prioridad en su propia vida? Hermano, conteste estas preguntas y yo le aseguro que le va a dar mucha idea. Recuerde, predicar sobre las disciplinas espirituales no es suficiente. Hay que crear todo un sistema que hace que las personas participen de disciplinas espirituales. Entonces, el catalizador número 1 son las enseñanzas prácticas. Recuerda, estamos creando un ambiente donde sucede el crecimiento personal, es decir, el discipulado, sus enseñanzas prácticas. Segundo, hay disciplinas espirituales, creyentes que se congregan, que oran y que dan. Vamos al catalizador de la fe, número 3, que es el ministerio personal. ¿Qué queremos decir con ministerio personal? Es tan importante que si sucede que la persona, el miembro de la iglesia, todos los miembros de la iglesia sirven en un ministerio, eso está asegurando un crecimiento espiritual. Ahora bien, cuando yo digo ministerio de la iglesia,
Aquí, hermano, usted tiene que tener bien claro que servir en la iglesia, allí tenemos un problema. No quiere decir servir en el edificio de la iglesia. Es necesario, necesitamos servidores ahí. Y quizás ampliar el tipo de actividades que la iglesia tiene, como es, por ejemplo, atender al nuevo, hacerlo sentir bien, decorar, ¿verdad? Como algunos lo hacen, la música, la predicación, la enseñanza, otras actividades dentro de la iglesia, pero eso no es suficiente. Con mi esposa fuimos a una iglesia, fuimos a República Dominicana, ¿verdad? A hacer unas actividades de capacitación hace algunos años, y en una de las iglesias que entramos, notamos que había un grupo muy precioso de grupo de danza, y eran tantas las jóvenes bien ataviadas, muy bien vestidas, que ya no cabían en el altar. Daba la impresión que iban dando pues lugar a que la que quisiera pudiera estar ahí, pero eran tantas ya, ¿verdad? Que no cabían ahí en el escenario. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la iglesia está en un punto en que cree que servir en la iglesia solamente es cosas que aparecen ahí en el altar. Y ahí es un arma de doble filo, porque la gente que se sube al altar también tiene un nivel de batalla espiritual alto. Esa es una cosa. Y a veces a las personas que suben al altar no están listas para ese nivel de batalla espiritual. Y muchas veces los exponemos de una manera que no es adecuado, ¿verdad? No están preparados para eso. En segundo lugar, subir al escenario también tiene este ámbito de la vanidad, tiene esta situación de la vanidad, que no todos la sabemos manejar. Entonces, debemos pues pensar también, ¿verdad? Cómo hacer para que las personas sirvan. Por cierto, hermanos, que a veces nos hacemos del ojo pacho, como decimos, de personas que tienen vidas personales que dejan mucho que desear, pero como son grandes predicadores, como es el único maestro dispuesto para enseñar a los niños, que es el único ujier fiel, ¿verdad? Entonces, no importa que maltrate a su esposa, no importa que sea conocido en el trabajo por una persona irresponsable o aragán, pero nosotros lo tenemos sirviendo porque lo hace bien en la iglesia. Aquí tenemos un gran problema. Tenemos que tener gente de carácter ahí. No duden en abrir oportunidades de servicio para todos, hermanos, incluyendo los que recién han llegado a la iglesia. ¿Cómo así? ¿Cómo puede alguien que recién ha llegado a la iglesia poder servir? Bueno, aquí le doy una lista de cosas que usted puede hacer para que ponga a servir a la gente. Algunos van a requerir alguna madurez espiritual para hacerlos, pero otros cualquiera los puede hacer. Bueno, comenzando con los grupos en las casas. Aquí hay, esta foto es muy ilustrativa. Alguien está comentando, los demás están escuchando. Pero así como esta joven está hablando, cualquier otra persona del grupo puede participar. Y esa es la idea de los grupos en las casas, que puedan estarse nutriendo de la experiencia que ellos tienen. Esto acelera el crecimiento en las personas. Así es que vamos a ver otra manera de servir es ministerio musical y todo el apoyo técnico. Hay algunos que están tocando los instrumentos, pero otros pueden estar modulando, pueden estar afinando los instrumentos, pueden estar arreglando donde van a estar, pueden arreglar la acústica, pueden dar consejo técnico. Y usted dirá, pero es que son gente que puede ser que sean del mundo, ¿verdad? Y que no son del todo cristianos. Pero mire, cuando usted hace un evento, por ejemplo, y contrata la comida, usted no está pensando si esa gente es cristiana o no. De todas formas, ¿cómo sabe usted que algunas de las personas que sirven en la iglesia realmente están bien convertidas al Señor? Lamentablemente, hoy en día, hermano, vivimos tal superficialidad en el evangelio que muchas personas realmente no se han convertido al Señor. Y ahí las tenemos sirviendo, ¿verdad? Solamente porque se siguen algunos estándares que nosotros pedimos, estándares superficiales, ¿verdad? Así es que no nos hagamos así tan exagerados, ¿verdad? Que querramos que todos sean hasta bautizados y que tengan un año estar en la iglesia.
Para ciertas cosas sí, hermano. Predicar y cosas así, no le digo que ponga a personas recién convertidas. Pero por lo demás, usted puede valerse de personas que hagan cosas que nadie las va a ver, ¿verdad? Nadie va a saber que si la persona es cristiana o no, ¿verdad? Pero usted los pone a servir. Ahora, atender a los nuevos, sí, quizás en esas caritas que dan la cara de la iglesia, tal vez es bueno que usted ponga personas que sí están pues comprometidas con la iglesia. Pero estas personas pueden tener aprendices, ese es un buen principio. Tener gente que está viendo cómo lo hacen y de repente están aprendiendo a hacerlo. Proyectos de servicio a la comunidad. Esto de limpiar la comunidad es una de las cosas que las iglesias evangélicas deberíamos de hacer, hermano. Hoy en día nos hacemos odiar por los vecindarios. Si nuestras iglesias desaparecieran, como sucedieron en las pandemias que las cerraron, la pregunta de hacerse era, ¿qué dijeron los vecinos? ¿Se sintieron aliviados porque se acabó el ruido o la gente que les quitaba los parqueos? ¿O realmente les hizo falta la iglesia, la actividad espiritual de la iglesia? Espero yo que los vecinos hayan extrañado su ministerio, hermano, y no que hayan dicho gracias a Dios que se fueron estas personas bulliciosas. Entonces, son buenas oportunidades para que las personas sirvan. Ir a limpiar una calle, hermano, ir a pintar, a hacer el lugar de la iglesia más bonito, que la esquina de su iglesia sea el lugar mejor de la comunidad, el más iluminado, el más seguro. Le aseguro de que usted va a hacer respetar si usted hace este tipo de proyectos de servicio a la comunidad. Aquí puede involucrar a todo el que quiera servir. Producción y edición de video, por supuesto. Usted manda un video a alguien y alguien se lo edita. Uno hasta paga compañías de mercadeo para que le hagan estas cosas. ¿Cómo no va a poder ser usted un voluntario que recién ha llegado a la iglesia, tal vez no ha recibido a Cristo, pero si está dispuesto a servir, hermano, póngalo a servir? Cuando la persona sirve en la iglesia, no importa qué tanto ha conocido al Señor, usted va a ver que el resultado es que estas personas pronto se van a comprometer, pronto van a decir, yo quiero recibir a Cristo y comprometerse más. Servir hace que las personas amen la iglesia. Entonces aprovechen. Yo espero que usted esté ya haciendo la lista de cosas nuevas que usted va a dar en su iglesia para que puedan servir las personas. Conexión en las redes sociales. Por favor, hermano, no se limite a estar pasando los cultos. Trate usted, si es posible, de tener una versión para redes sociales y luego pues el culto en vivo, ¿verdad? Porque el que está viendo en las redes sociales lo que necesita es conectarse con la iglesia. Entonces mejor alguien que le está hablando a él en la cámara, como que si se está dirigiendo a esa persona, y tener voluntarios de la iglesia que están ahí interactuando con los que mandan mensajes. Todo el que saluda, un voluntario de la iglesia debería saludarle, preguntarle si tiene petición de oración, hacer preguntas del mensaje o responder preguntas que las personas hacen, de manera que las personas se conecten. Ahí necesita voluntarios para crear y construir escenarios, por supuesto, necesitan muchas personas para hacer dramas. Esta es una cosa que me ha interesado mucho a mí, hermano, muy interesante. ¿Qué tal si usted averigua, haga un censo de los abogados, odontólogos, de los médicos, de todo experto que usted tenga ahí en su iglesia, alguna profesión, y ponga quizás un día al mes, una feria de servicios legales gratis, una feria de servicios gratis? Ahí pueden hallar odontólogos, médicos, abogados, pueden hallar a alguien que asesores familiares, pueden hallar a alguien que asesore en las finanzas, y que los hermanos de la iglesia inviten al vecindario, que les van a dar gratis estas cosas. Puede ser antes, puede ser después del culto, depende como usted lo quiera ver. Y servir, hermano. Y ahí usted puede poner a servir a un montón de personas. Recuerde, hacer iglesia no solo es hacer culto. Puede usted poner a la gente a servir. Puede ser la gente servir en el ministerio, porque eso hace que la fe de las personas crezca, hermano. Se identifican con la iglesia, aman la iglesia y deciden unirse a ella. Las personas aumentan su confianza en Dios
cuando se les ponen posiciones ministeriales, aún antes que se sientan equipadas para eso. No tenga temor en arriesgarse, en poner a personas que a dirigir un grupo, a leer la Biblia. Yo recuerdo que mi mamá de esa manera me ganó al Señor, ¿verdad? Porque me ponía, yo era inconverso y me llamaba al grupo. Yo estaba en la casa, ella tenía su grupo con señoras y me llamaba a mí con la excusa que yo leía bien, ¿verdad? Y ella decía, es que lee bien bonito. Entonces yo me sentía así un poco halagado y también pues por ser una actividad espiritual yo decía, lo voy a hacer, no va a ser que Dios me castigue. Esa era mi mente, ¿verdad? Que yo traía de la antigua religión. Pero imagínense, inconverso, leyendo la Biblia en el grupo, así me ganó ella para el Señor, gracias a Dios. Pero entonces ponga cuidado a eso, hermano. Ponga cuidado a eso. No se cierre en esa manera religiosa y usted va a crecer, ¿verdad? No va a poner impedimentos a su crecimiento. Bueno, llegando al final, cuán fácil es para las personas nuevas y los que no son miembros involucrarse en el ministerio dentro de su modelo, hermano. Medite eso. Habrán muchos impedimentos para que la gente pueda servir. Otra pregunta, ¿mantiene a la gente alejada de los ambientes ministeriales más tiempo de lo necesario? Está poniéndoles un año de servicio. ¿Sabe qué pasa? En ese año que la gente al principio quieren servir, pero después ya se acomodaron a que solo van a sentarse a la iglesia y después no los va a hacer moverse. Además, los que son más antiguos que ellos comienzan a decirle, así era yo, ya le va a pasar, y hasta que los convencen de que ya no sirvan. Otra pregunta, ¿hay áreas donde se podría motivar a los no creyentes a servir? Esa es una buena pregunta, hermano. Todo lo que usted tiene que contestar es qué cosas puede un no creyente hacer y que sirva a la iglesia. El otro día el hermano Cristian Goche estaba compartiendo un testimonio magnífico de alguien que llegó a ayudarle para modular el sonido. Lo llevó un miembro de la iglesia y él no sabía que esta persona era inconversa. De hecho, hasta él le notó que había llegado como de goma el Señor, pero bien ayudó, ¿verdad? Pero ese acto de un hombre profesional, ¿verdad? Que hace actividades en estadios, o sea, una persona profesional en esto del sonido, pero eso de que lo dejaron servir, hermano, qué lindo, prontamente, 1 o 2 semanas, ese hombre estaba entregándole su vida al Señor. Gloria a Dios, hermano, qué cosa más especial. Entonces, y nadie pues, lo miraba a él ahí arreglando eso, pero fíjese bien, hermano, cómo usted puede cambiar las vidas de las personas permitiéndoles servir. Entonces, conteste esa pregunta. ¿Dónde puedo yo poner a personas? Los esposos de las hermanas, que las hermanas son creyentes y sus esposos no. Y si quieren ir a la iglesia, ahí ya ellos están abriéndose para que usted los ponga a servir. Quizás en un área de fortaleza de ellos, como es en lo que ellos trabajan o en otro tipo de cosas que ellos pueden hacer. Así es que creo que hemos llegado